Primero fue esperaos, después hablamos de hospedarnos, hemos hablado de confesarnos unos a otros, hemos hablado de soportarnos. Me estoy dejando uno, Javi, ¿qué fue? Someteos. Y hoy llegamos al penúltimo de los temas que estamos tratando en esta serie que hemos llamado Alelon, los unos a los otros. Y estaba yo pensando que John Newton no eligió recibir gracia. John Newton no decidió el momento en el que recibió gracia. John Newton tuvo prácticamente nulo control sobre lo que iba a pasar en su vida. Él era un esclavista en un momento distinto al que vivimos actualmente, pero él no decidió tener la gracia de Dios, sino que la recibió. Gracias por los naufragios. Gracias a Dios por los naufragios que a veces nos sacuden de tal manera que nos volvemos buscando alguna respuesta, algún socorro, y entonces por fin nuestro corazón está dispuesto a aceptar que la gracia de Dios es la única que nos puede rescatar. Digno es el Señor. Yo no soy digno. Y tú tampoco. Él es digno. Y hoy vamos a hablar de la exhortación. Hace 2000 años, casi 2000 años, un misionero que iba por el mundo plantando iglesias y buscaba gente que una vez había entendido esta gracia de la que os estoy hablando, y los estimulaba, los impulsaba a la obra de Cristo, y la gente se convertía, recibía el Espíritu Santo y empezaban a servir al Señor. Y este misionero, antes de seguir hacia otras ciudades, muchas veces acababa dejando ancianos, iglesias establecidas y ancianos en las iglesias. Y ya estáis intuyendo que hablo de Pablo. Y en una de sus cartas a uno de esos jóvenes, a una de esas personas que se habían convertido a la fe en Cristo, le escribe lo siguiente: entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, en la exhortación y en la enseñanza. Fíjate lo que Pablo le dice a Timoteo en la primera epístola que le escribe. Ocúpate en. Si tienes que dedicar tiempo a algo, joven, dedícaselo a estas tres cosas: la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. Ahora, si reflexionamos en el tiempo que nosotros ocupamos en cosas, en el sentido de nuestro servicio a Dios, siendo honesto, no hablo de lo que me he encontrado en esta iglesia, hablo de lo que me he encontrado en mi experiencia cristiana. Creo que le damos un buen énfasis a la lectura de las Escrituras. No digo que las leamos lo suficiente, digo, creo que queremos leerla lo suficiente. No llegamos, pero hablamos de tener un devocional, de abrir las Escrituras, hablamos de la importancia de buscar en ellas, y la enseñanza tiene un claro espacio en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Pero ¿y la exhortación? ¿Tiene la exhortación el espacio que parece que Pablo le da? Que Pablo dice lectura de las Escrituras, exhortación y enseñanza. Tres cosas. No nos dice ocupa un 33% en cada una de ellas, pero lista de prioridades de Pablo, tres menciones, ahí está la exhortación. ¿Para quién es esto de la exhortación? ¿Esto es solo para los pastores, para los ancianos, solo para los líderes? ¿Hay gente que tiene un don de exhortación y son ellos los que se tienen que ocupar de la exhortación? Bueno, Romanos 12, versículos 6 al 8, dicen exactamente que teniendo dones que difieren, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Y entonces empieza a decir, si el de profecía me proporciona la fe, si el de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación. Es decir, una cosa deja clara Romanos: hay personas entre nosotros que tienen un don dado por Dios y que les ha sido otorgado por el Espíritu Santo sin que ellos lo hayan elegido, para exhortar. Así que tenemos claro, solo con los dos versículos que hemos visto, que Timoteo, que está en una posición pastoral, está llamado a exhortar, y que aquellos que tienen un don claramente están llamados a exhortar. ¿Estamos de acuerdo en esto?
¿Es para alguien más esto de exhortar? ¿Es un ejercicio alelon? Ya intuyes que sí, porque lo hemos metido dentro de esta serie. Pero no quería empezar dándolo por hecho. Dice Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros, enseñándoos, alelon, exhortándoos en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Así que la primera pregunta que quiero responder es: ¿quién tiene que exhortar? Y creo que la respuesta es todos y cada uno de los que hemos recibido el Espíritu Santo. Si tú eres parte del pueblo del Señor, si tú has recibido la misma gracia que recibió John Newton en aquel barco o donde fuera que la recibiera, si tú te consideras hijo de Dios, tú estás llamado a exhortar. Hay muchas otras preguntas que hacernos, pero la primera es: ¿estoy yo llamado a exhortar? La respuesta es bíblicamente un claro y rotundo sí. ¿Qué excusas utilizamos o qué justificaciones utilizamos para no meternos en este tema tan delicado? A veces hay razones personales. Es que mi personalidad es más extrovertida, introvertida, soy del tipo sanguíneo, ahora les han cambiado los nombres, ya no se llaman así, tal. Entonces no va conmigo. A veces utilizamos excusas de ese tipo. O de tipo cultural. Hay un libro fantástico que todos los que no habéis nacido en esta isla deberíais leer, que se llama Queridos Mallorquines, que a mí me lo ha prestado un querido mallorquín de entre vosotros. Deberíais leerlo para conocer la cultura en la que habéis venido a vivir, si es que no sois de aquí. Y es muy interesante porque algunas de las cosas que yo estoy aprendiendo, se lo dice el libro, no lo digo yo, es que los mallorquines son como muy reservaditos. O sea, como no es una excusa, por ejemplo, ser mallorquín para no exhortar. O quizá dices, es que en mi cultura no lo hacemos de esta manera. No pasa nada. Uno de los principales problemas cuando afrontamos el quién, cuando tratamos de justificarnos, es que precisamente empezamos a confundir la cultura del Evangelio, la cultura del reino de Dios, con nuestras culturas, con nuestras personalidades. Claro que tienes una personalidad, claro que tienes unos dones específicos, una cultura, lo que sea. No te sirve como excusa. Esto no quiere decir que tengas que salir a exhortar a cada persona que te encuentres por el camino, pero quiere decir que tienes algún grado de responsabilidad en el cuerpo exhortando a otras personas. ¿Sí? ¿Amén? A ver si quiero un amén. Esto sí que... si es que lo crees. Ahora, ¿qué debes exhortar? La primera pregunta es ¿quién tiene que exhortar? Pero la segunda pregunta es ¿y qué exhorto? ¿Cuál es el contenido de la exhortación? Te voy a leer dos textos aquí. Segunda de Timoteo 4:2 dice: predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo. Y algún día voy a hablar de esto, porque evangelizamos de unas maneras a veces con el fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Segundo texto, Tito 1:9, reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Fíjate, estos dos versículos te están hablando de instrucción. Te están hablando de conforme a la enseñanza, que sea capaz de exhortar con sana doctrina. ¿Cuál es el contenido de la exhortación? Porque una segunda confusión rápida a la que caemos cuando hablamos de esto de la exhortación y lo vemos como yo diciéndole a otro o a otra algo que creo que tengo que decirle, o animándole a que haga algo que creo que tiene que hacer, o animándole a que deje de hacer algo que creo que no tiene que hacer, muchas veces confundimos la idea o definición de lo que es exhortar con el contenido de la exhortación. Tú puedes ver a una persona haciendo algo que a ti no te gusta o te parece que no es correcto moralmente, pero si tu exhortación no tiene nada que ver con las Escrituras, no es una exhortación. Es algo que tiene que ver con tus preferencias personales, con tu forma de haber sido educado, con tu cultura, y de nuevo solemos confundir el contenido de lo que es una exhortación,
que siempre va a ser con sana doctrina, conforme a la enseñanza, conforme a la instrucción bíblica, con otras conversaciones, que no digo que no sean lícitas. Lo que te digo es que no tenemos el derecho de, como cristianos, acercarnos a otra persona a decirle, mira, yo creo que deberías hacer esto, o creo que no deberías hacer otro, en el nombre del Señor, como una exhortación, si no tiene nada que ver con lo que las Escrituras le están pidiendo a esa persona. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Qué haces? Es que me lío un poco, pero si lo que... Muchas gracias. Muchas gracias. Si lo que vas a decir no es algo que está aquí, o, y me meto en lío, fluye de aquí, y ahora especifico esto de fluye, que es un poco líquido, como la sociedad de hoy, si no fluye de lo que las Escrituras te enseñan, no es exhortación, es otra cosa. Y no tenemos tiempo de analizar qué otras cosas podrían ser. Por ejemplo, creo que los ejemplos a veces nos ayudan bastante. Primera de Timoteo, a ver si la tengo aquí, me ahorro tiempo. No, no lo tengo aquí. Primera de Timoteo 4:3. Es para poneros un ejemplo. Dice, el contexto dice que la hipocresía de algunos mentirosos que han cauterizado su conciencia prohíben casarse y mandan abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen los creyentes, los que han conocido plenamente la verdad. Por ejemplo, aquí encontramos una situación en la que algunas personas en el nombre del Señor están prohibiendo a toda la gente que está alrededor de ellos que se casen. ¡Qué torpeza! Y les están prohibiendo comer determinados alimentos en base a unas concepciones judías del Antiguo Testamento, probablemente, pero equivocándose en la comprensión de lo que las Escrituras están pidiendo para el tiempo concreto y lo que es correcto de las Escrituras para el tiempo en el que se vive. Fijaos que muchos cristianos o llamados cristianos siguen prohibiendo casarse. Pero las Escrituras no prohíben casarse. Las Escrituras dicen que el que se case, pues bien casado está, y que el que no se case, bien no casado está, y que está muy bien no casarse si uno quiere dedicarse al ministerio, también lo dice. Pero no dice en ningún momento está prohibido casarse. Casarse es algo maravilloso, es una creación de Dios y es una indignidad que ninguno de nosotros se tome la libertad de decir lo contrario a lo que el Señor ha dicho, encima intentando exhortar a alguien, intentando enseñarle lo que es del Señor, justo lo contrario a lo que es del Señor. Y quería elegir algún ejemplo bíblico, pero os pongo un par de ejemplos de la vida práctica de iglesia. Por ejemplo, ¿habréis conocido a alguien alguna vez que cree que los cristianos tienen que vestir de determinada manera? Las Escrituras hablan claramente del decoro. Pero el decoro está sujeto a las concepciones culturales de cada lugar. Decoro no tiene el mismo significado en Finlandia, que en España, que en Colombia, que en Arabia Saudí. Decoro es una cuestión cultural. Por lo tanto, no te está diciendo si la falda tiene que llegar por aquí o por aquí, o si tiene que haber pendiente o no tiene que haber pendiente. Tienes que entender lo que significa el decoro en tu sociedad para poder vestir con decoro. Porque yo puedo vestirme perfectamente decorado aquí y salto a otro país y es una aberración como estoy vistiendo. Entonces, no exhortemos a las personas con cuestiones que tienen que ver con nuestra cultura, sino con lo que tiene que ver con las Escrituras. Ese es el contenido de una verdadera exhortación. ¿Quién y qué? ¿Quién? Tú. ¿Qué? Lo que esté de acuerdo con las Escrituras. Estoy simplificándolo mucho, pero ya he dado suficientes explicaciones. Ahora, ¿cómo? Muchas veces yo discutía con mis padres, tenía un mal vicio cuando era niño, y discutía con mis padres, y yo siempre he sido muy amante de la verdad, la verdad, la verdad, la verdad. Y a veces yo estaba ahí discutiendo con mis padres y acababa oyendo la frase que acababa oyendo casi siempre, casi en cada discusión. Hijo mío, te pierden las formas, me decía mi padre. Te pierden las formas. Yo, otra vez he perdido, ya está. Porque el punto al que llegaba el asunto era que mis formas al final acababan impidiendo que se oyera el contenido de lo que quería decir. ¿Cómo debemos exhortar? ¿Quién? Tú y yo. ¿Qué? Las Escrituras.
¿Pero cómo? Os leo algunas cosas que dicen por ahí la Biblia. Por ejemplo, dice... Os recuerdo un versículo que ya he leído, pero voy a enfatizar otra parte del versículo. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta. Y ahora escucha el cómo. Con mucha paciencia. ¿Cómo tengo que exhortar a alguien? ¿Cómo lo hago? Con mucha paciencia. Os leo otro texto. Romanos... Me falta una hoja aquí, ¿eh? ¿Me he dejado por ahí o qué? Bueno, está la Biblia, no pasa nada. Romanos 15, versículo 14. Yo mismo, hermanos míos, he sido persuadido acerca de vosotros de que también vosotros estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, y que sois también capaces de amonestaros los unos a los otros. Este versículo se lo está diciendo Pablo a todos los romanos que están en la iglesia de Roma. ¿Has visto los dos pilares que hay en el versículo? Bondad, conocimiento. En el anterior era paciencia e instrucción. Y estás empezando a ver ya que el qué y el cómo responden a los dos pilares fundamentales de la exhortación. El qué, instrucción y conocimiento de acuerdo a las Escrituras. El cómo, paciencia, bondad. ¿En qué lista de palabras están la paciencia y la bondad? Correcto. El fruto del Espíritu, tal como está descrito en Gálatas, menciona 9 cosas. 2 de ellas son la paciencia y la bondad. Lo que quiere decir que la pregunta ¿qué? Tiene que ver con la relación de la exhortación y las Escrituras, que te están dando el contenido de la exhortación, pero la pregunta ¿cómo? Te está hablando de la relación entre la exhortación y el Espíritu Santo, que es el que puede dar el fruto que te permite exhortar de la forma correcta. Tú puedes llenarte de contenido y exhortar equivocadamente porque no tienes una relación apropiada con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no está produciendo en ti el fruto de la bondad, de la paciencia. Y por más contenido que expulses por tu boca, si no lo haces de la forma apropiada, no es una exhortación de acuerdo a las Escrituras. No es una exhortación bíblica. No es lo que se está invitando a hacer. Un versículo más os voy a leer con respecto al cómo, que tampoco lo tengo aquí. Primera de Timoteo. ¿Alguien más? Se llama impresión por doble cara. Listo. Todo resuelto. Decía, estaban. Primera de Timoteo 5, versículos 1 y 2. Escucha con atención. No reprendas con dureza al anciano. Aquí no está hablando de personas con un cargo, está hablando de personas de determinada edad. ¿Vale? Personas mayores de edad. No reprendas con dureza al anciano. Con dureza es un cómo equivocado. ¿Qué significa dureza? Ya lo sabes. Ya lo sabes. No te engañes. No te excuses. ¿Tú sabes cuándo eres duro o cuándo eres blando? Yo lo sé. A veces me resisto un rato. Mi mujer se ríe por ahí. Blando y cuando soy duro. No reprendas con dureza al anciano. Ahora, ¿la Biblia te está diciendo que no le reprendas? Típica excusa de persona de determinada edad que no quiere afrontar su responsabilidad de exhortar a una persona mayor de edad. Es que es mayor de edad, tiene mayor... Eso es cultural. ¿Sabes lo que es bíblico? Sino más bien exhórtalo como a padre. ¿Tienen algo que decir los jóvenes a los que tienen más edad que ellos? Si es de acuerdo con las Escrituras, por supuesto. Pues muchas cosas tienen que decir. Siempre y cuando no lo hagan con dureza, sino exhortándolo como a un padre. A los más jóvenes como hermanos, no desde otro lugar, no desde una posición, no, como hermanos. Como a un hermano de verdad, alguien que es como tú y que necesita unas palabras en un momento dado. A las ancianas como a madres.
a las más jóvenes como a hermanas. Y ahora añade, con toda pureza. Y lo añade aquí. Puedes pensar que es para todo el versículo o que tiene que ver solo con las hermanas más jóvenes. Con toda pureza. Con pureza, sin dureza. Vamos a hacer un eslogan. Con pureza, sin dureza. ¿Cómo tengo que exhortar? Con bondad, con paciencia, con pureza. Te he hablado del quién, te he hablado del qué y te he hablado del cómo. Me podrías preguntar, bueno, ¿y cuándo? ¿Cuándo exhorto? Porque vamos a ser sinceros. Tenemos tantos pensamientos, la cabeza no para. Está todo el día ahí, run, 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 run. Y pensamos muchas cosas de mucha gente a la que amamos y está a nuestro alrededor. ¿Cuándo puedo saber yo si es tiempo ya apropiado para exhortar a alguien que está a mi alrededor o todavía no es el momento? O quizá no tengo que hacerlo. Bueno, número uno, esto no lo dice la Biblia así, te lo digo yo, como amigo, ¿sabes? Ponte a orar un rato. Ponte a orar. Quizá el Señor te dé la convicción de que tienes que hacer o no tienes que hacer algo. Esto, entre paréntesis, te lo digo yo gratis, ¿vale? Pero, cuando yo me hice esta pregunta, ¿cuándo? Porque es una de las que más me inquieta. Pues yo tengo una responsabilidad, tengo una invitación de parte del Señor a exhortar, pero ¿cuándo lo hago? Pensé, bueno, habrá ejemplos en la Biblia de exhortación. Tengo que escarbar, investigar, tengo que encontrar situaciones en las que alguien exhorte a alguien en la Biblia y así veo ejemplos y puedo proyectar situaciones. Pues encontré muchas de ellas. Os voy a leer una lista, breve, pero solo os la voy a leer. A quien le interese, le puedo dar todos los versículos y toda la historia y que se haga su investigación en casa. Pero yo encontré gente que exhorta animando a quien está asumiendo una responsabilidad. Tienes el caso de Moisés y Josué. Moisés exhortando claramente a Josué. Casos como fortalecer al débil, sostener al que se tambalea o al desanimado. Y con palabras sostenerlo. Eso es una exhortación bíblica. Casos como resistir o confrontar, y estas son de las que más huye el carácter mallorquín, de acuerdo con el libro que he leído. Resistir o confrontar situaciones de hermanos en error, pecado, simulación o apariencias. Porque claro, animar a alguien que está desanimado, uno se siente como más, vamos a ello. O sabes que alguien está asumiendo una responsabilidad nueva y vas y dices, venga, estoy contigo para lo que me necesites, dale para adelante. Pero cuando alguien está en pecado, eso también es una exhortación. Eso forma parte de lo que es exhortar a las personas. Y si no, recordad el caso de Gálatas 2, en el que Pablo le mete una buena reprimenda a Pedro por su hipocresía, que le estaba comiendo tan feliz en Antioquía con todos, comía con todos, ponía en la mesa y se sentaban judíos y gentiles. Y Pedro sentado ahí comiendo con todos. Ahora de pronto llega una comitiva desde Jerusalén enviada por Santiago, que por lo visto era el que pilotaba la iglesia allí, y vienen judíos hasta Antioquía, y cuando Pedro los ve, y como todavía su corazón no está claro en estos temas, empieza a apartarse de los gentiles y a no mezclarse en la mesa con ellos, de acuerdo a las regulaciones judías del Antiguo Testamento. Y Pablo se lo dice, y se lo dice claro. Y no es fácil, además se lo tiene que decir en público, lamentablemente, porque por la acción de Pedro, Timoteo, del que acabamos de hablar, siguió los mismos pasos que Pedro. Y otros judíos, cuando vieron que Pedro, que era un tío, era un pilar de la iglesia, se apartaba de los gentiles, ¿sabes? Tú mal rollo. Ves a tu pastor y a tus ancianos que se apartan de tal y tú dices, pues, aquí pasa algo, ¿no? Y les sigues, ¿no? Y la hipocresía de Pedro contaminó a otros muchos. Y Pablo le tuvo que llamar la atención y se la llamó bien. Y os digo una cosa, ¿qué sacó Pablo de eso? ¿Qué sacó Pablo? Decidme un beneficio para la vida de Pablo con la exhortación que le tuvo que hacer a Pedro. Se podía haber ganado enemigos, discusiones, gente que dirigía la iglesia en Jerusalén que dejaran de apoyar su ministerio, ¿o no? Pero, hermanos, cuando el Señor te mueve el corazón, porque hay que decir lo que hay que decir. Y hay que decirlo como hay que decirlo, uno tiene que asumir la responsabilidad que tiene.
Uno tiene que asumir la responsabilidad que tiene. Lamentablemente solo oigo este tipo de frases de aquellos a los que les gusta dar bibliazos así. La verdad, la verdad. La verdad con amor. Porque Jesucristo estaba lleno de verdad y lleno de gracia. En Él no había desequilibrio alguno entre la verdad y la gracia. Porque si lo que dices es verdad, no necesitas decirlo muy alto. Si lo que estás diciendo es verdad, no necesitas decirlo muy alto. Porque el eco que hará que eso cambie algo en la vida de alguien es el eco que hace el Espíritu Santo en la persona. No el de los decibelios de tu voz, no el de los gritos, no el de ser enfático, no el de plantearlo desde una posición de autoridad. El único eco que realmente va a perdurar cuando una exhortación hace algo en la vida de alguien es el eco que hace el Espíritu Santo en la vida de alguien. No son las palabras mágicas de nadie, porque es una exhortación de acuerdo a las Escrituras y es el Espíritu Santo el que convence de las cosas. No son nuestras maravillosas palabras bien ordenadas o... No nos engañemos. Así que, ¿cuándo? Pues os he dicho algunos casos. Recordar y guiar hacia Jesús, a imitarle, a proceder como Él. Perdón. ¿Recordáis a Josué? Escogeos hoy a quién servir. Cuando la gente está entre dos aguas, está dentro pero está fuera, tibia, hay que exhortar a la gente, hay que exhortarla como hizo Josué. Hay que exhortar a las personas. Cuidado con los caminos que eliges. Elige bien a quién quieres servir. Estos son algunos de los cuándos. No tenemos tiempo para analizar mucho más porque quiero avanzar a dos cosas más. ¿Para qué? ¿Para qué exhortar? ¿Qué propósito tiene exhortar? Podría decirte, la Biblia te lo pide. Obedece. ¿No? Podríamos usar este argumento. En un sentido, si tú quieres hacer las cosas como Dios pide, debería ser suficiente motivo para ti que si Dios te pide algo, tú quieres hacerlo. Puedes luchar por entenderlo, por aceptarlo. Pero hay para qué. Quiero ver dos versículos contigo por ser específico. La tradición de las páginas estas. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 1. ¿Para qué exhortar? Por lo demás, hermanos, os rogamos, y cuando dice rogamos, tu Biblia, la palabra que aparece detrás en griego es la misma que otras veces traducimos como exhortar. Y es que una cosa interesante es que cuando tú dices, en la Biblia aparece la palabra exhortar, vamos a suponer, 25 veces, tenía que haber mirado los datos exactos, pero tampoco importa en este momento. Aparece 25 veces. Mira, en el original aparece muchas más veces, pero en español se traduce por animar, fortalecer, resistir, confrontar, recordar, amonestar, rogar, alentar, impulsar y exhortar. Todos esos verbos son usados en nuestros Nuevos Testamentos donde el original dice exhortar. Aparece muchas más veces de las que tú recibes desde la palabra española exhortar. Ahora dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y os exhortamos en el Señor Jesús que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar y agradar a Dios, así abundéis en ello más y más. Pablo era muy buena gente, pero le gustaba mucho hacer frases muy largas y usar mucho la coma. Y a veces mete muchas frases subjuntivas, muchas frases en medio de la oración principal. En vez de acabar una oración principal y luego meter una secundaria, te la mete en medio. Le gustaba mucho hacer teología y esto es un vicio de teólogo. Pero si yo te elimino una parte de la frase para que facilitarte la comprensión del versículo, te podría leer lo siguiente. Os exhortamos en el Señor Jesús acerca de la manera en que debéis andar y agradar a Dios. Si le quito la frase que está en medio, básicamente te está diciendo, os exhortamos en el Señor Jesús acerca de la manera en que debéis andar y agradar a Dios. ¿Cuál es tu intención? ¿Para qué estás exhortando a alguien? Si tu intención no es ayudar a esa persona a entender cómo debe andar y agradar a Dios, no es una exhortación,
no estás cumpliendo con el sentido que tiene la exhortación. En Colosenses 1:28, el mismo Pablo dice: proclamamos amonestando a todos los hombres, y ese amonestando, adivina qué verbo es, amonestando a todos los hombres, enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin, ¿con qué fin, Pablo? ¿Para qué haces esto? Para presentar a todo hombre perfecto en Cristo. La exhortación es una disciplina comunitaria que Jesús nos ha regalado para ayudarnos a ser sinceros, para ayudarnos a ser honestos, para ayudarnos a ser reales, para ayudarnos a ser genuinos, para relacionarnos entre nosotros de forma sincera, honesta y genuina, no religiosa. ¿Cómo voy a decirle a alguien nada si no tengo ni idea de qué va su vida? Una confusión típica es saber a dónde quiero ir, pero no saber dónde está la persona. ¿Sabéis cómo nos protegemos de la exhortación? Me refiero para que no me exhorten. ¿Sabéis cómo nos protegemos? Y la llave al mar. Porque si tú no sabes mucho de mi carácter, si tú no sabes mucho de mi matrimonio, si no sabes mucho de mi dinero o de cómo manejo mi vida laboral, si no sabes mucho de mi sexualidad, si no sabes mucho de mi vida real, no vas a poder acercarte a mí para exhortarte en el nombre del Señor. Para exhortarme en el nombre del Señor. No vas a poder. Porque aunque sepas a dónde te gustaría ayudarme a caminar, a que yo ande conforme es agradable a Dios, a ayudarme a mí a ser presentado a Cristo perfecto algún día, en el sentido bíblico de perfecto, completo, como yo me oculto, me escondo para que no me veas, te muestro solo cositas de mi vida guays, las fotos de Facebook son de momentos alegres, nos mostramos maravillosos, de vacaciones, un plato estupendo de comida, pero la realidad de mi vida, al no conocerla, entonces no podemos exhortarnos. Así que toda esta predicación, todo este mensaje, todo este mandato de parte del Señor va a quedar en aguas de borrajas, ¿se dice? Una frase antigua. En aguas de borrajas, no, te lo tradujo moderno, que no vale para nada. Y andaluz, moderno y andaluz, que no vale para nada. No va a servir para absolutamente nada si no nos relacionamos honestamente unos con otros. Los 4 grandes pilares del escondite de la vida adulta. Que nadie me diga nada sobre mi dinero. Nadie sabe nada de mi dinero. Nadie sabe si gano o no gano, si doy o no doy, nadie sabe nada. Es una cosa oculta para poder darle buen espacio al diablo, a que me engañe, porque el amor al dinero será que no pierde a gente. Sobre mi sexualidad, que no se sepa nada de si tengo tentaciones o no, si me gustan rubias o morenas, que no se sepa nada, que nadie pueda saber nada, que nadie pueda ayudarme. Mejor me quedo absolutamente solo en una isla de tentaciones o en una isla de desesperación sexual donde nadie me pueda decir nada, ni me pueda exhortar, y ahí el diablo se frota las manos contigo y conmigo. Encantado. Que nadie me diga nada de cómo tengo que hacer mi trabajo. En este país solo tenemos derecho a hablar del trabajo de los entrenadores de fútbol. En todos los bares todos entrenamos a los equipos mejor que el entrenador. Pero es del único trabajo del que tenemos derecho a hablar. ¿Cómo vas a hablarme tú a mí de mi trabajo, de mi ética profesional? Pues a lo mejor sí, hay algo que exhortarnos. Y ya toco el último, que es el que hiere más sensibilidades. Que a nadie se le ocurra acercarse a decirme cómo educar a mi hijo o a mi hija. La de amistades que ha roto eso. 30 años codo con codo, crecieron juntos, jugaron juntos, les gustaban las mismas chicas, se peleaban, al final uno acabó con una, otro con otra, bien por ellos. Se casaron, se ayudaron en sus mudanzas, y un día uno le dice al otro: oye, ¿no te parece que eres muy duro con tu hijo? ¡Pum! El universo estalla. Uno se va enfadado a casa, empieza a hablar con su mujer. ¿Y cómo se le ocurre decir? ¿Cómo se le ocurre? A lo mejor se le ocurre porque eres un poco duro con tu hijo. Puede ser. Y si ningún hermano te exhorta, ¿cómo lo vas a saber?
A lo mejor tu padre o tu madre fueron muy duros contigo y para ti es natural y ni siquiera lo percibes y estás siendo duro, como una piedra bien afiladita. Que nadie toque los temas de verdad. Solo exhortémonos acerca de, oye, ¿lees la Biblia lo suficiente? ¿Oras suficiente? Porque eso es lo que marca ser un buen cristiano. No, eso no es lo que marca ser un buen cristiano. Ser un buen cristiano es parecerse a Cristo. Y él oraba y conocía las Escrituras, pero también ha hablado de otros temas. Y si escondemos la vida real, no nos vamos a poder exhortar. No vamos a poder. No podremos. ¿Para qué? Porque es necesario presentarnos unos a otros perfectos ante el Señor. Si no, esto no es real, es ficción. Te quiero hablar de una última cosa. Ya he empezado a hablar en verdad de ella, pero ¿qué es lo que ya estás imaginando? Que es, si todo esto es real, si tú eres alguien que tiene que exhortar, si la exhortación es sobre las Escrituras, si la relación de la exhortación con el Espíritu Santo es necesaria para poder hacerlo de la forma adecuada, el cómo, si ya te estoy hablando del para qué o cuándo, habrás notado que tanta exhortación alguna vez te va a salpicar. ¿Se te ha ocurrido pensar eso mientras hablaba? Claro, estamos hablando de cómo exhorto, pero si le das el reverso a esto, mirado desde otro lado, quiere decir que todos, todo lo que estamos aquí, vamos a ser exhortados. ¿Por quién? Job, capítulo 4, versículo 3 y 4. No me engañéis más, ya, hojas. Dice, ¿te acuerdas de los amigos de Job? ¿Recuerdas a los amigos de Job? Job tuvo unas pérdidas horrorosas, se echó al suelo en su lamento y 3 amigos se sentaron con él en el suelo, por días y días. Eran un poco torpes, pero ahí estaban. Y en un momento dado uno le dice, he aquí, Job, le está hablando a Job, le dice, tú has exhortado a muchos. O sea, uno de sus amigos le dice, yo te he observado, Job, y tú exhortas a mucha gente. Tú has fortalecido las manos débiles. ¿Lo veis para qué sirve la exhortación? Al que tropezaba, tus palabras han levantado. Para eso sirve la exhortación. Las rodillas débiles has robustecido, Job, con tus exhortaciones. Ahora el amigo le va a decir, un punto insensible aquí, pero ahora te ha llegado a ti, es decir, ahora nosotros te exhortamos a ti, te impacientas, te toca a ti, Job, y te desalientas. Mira que eres torpe, Job, que te estamos exhortando y tú deberías ser un maestro en la exhortación. ¿Sabes? Realmente Job probablemente fue un maestro en la exhortación. Si los amigos estaban reconociéndole que le exhortaba a las personas de la forma apropiada, con los contenidos apropiados, y la gente reaccionaba siendo fortalecida, animada, reflexionaba en su vida, pero cuando le tocó a Job, por muy ducho que fuera en el tema de la exhortación, 2 cosas. Y te las quiero decir porque si le pasó a Job, cuando te exhorten, tus 2 tendencias más naturales van a ser, número 1, impacientarte. Esta es la mía, number 1. Cuando mi mujer me exhorta, es como, acaba. En serio, me pongo así, es como, sí, ya sé, si lo hace, sé que va a tener razón 99% de veces. Lamentablemente para mí, es así. En verdad no es lamentablemente para mí, pero en ese momento yo estoy, entonces quiero que pase rápido, acaba, dame, pum, va. Y me impaciento y casi que ni atiendo, porque me genera impaciencia, porque es un momento desagradable. Me están sacando mis tripitas ahí, mostrándome la suciedad o diciéndome, mira, por aquí, por allá. Yo, ay, no. Me impaciento, y tú también. Y cuando nos impacientamos, salen... Porque si la paciencia es fruto del Espíritu, la impaciencia es fruto del diablo. Bueno, es con esto he perdido ya en casa, pero bueno. Pero es que es así o no es así. Y lo segundo, desanimarse. Eso no es lo que busca la exhortación, desanimarte. Es una tentación de autocompasión. Te dicen, mira, deberías reflexionar sobre esto o esto en tu vida, anímate y tal. Es que soy lo peor. Y empiezas con lastimero, calimero,
autocompadecerte, a sentirte miserable. ¿Es eso lo que busca la exhortación? ¿Es eso lo que busca el Señor que pase en tu vida? Entonces, te lo estoy avisando para que luches contra esta tentación. Cuando seas exhortado, vas a tener estas dos tentaciones: desanimarte e impacientarte. Al mismo Job le pasaba. Somos humanos. Cuesta encajar los golpes. Los golpes no te los dan y a la milésima de segundo estás igual. No, no. Te han dado un golpe. Efectivamente, te han dado un golpe. Necesitas recuperar el aliento, necesitas tu pausa, necesitas tu reflexión. ¿Qué he hecho mal? Tenía que haber subido el puño por aquí, para protegerme. Sea lo que sea, será razonable que te tiendas a desalentarte y a impacientarte. Te lo estoy diciendo. Esto forma parte de la realidad humana de la exhortación, pero no caigas ante esa tentación. ¿Sabes? La Biblia usa un solo verbo como el pilar de la exhortación. ¿Qué hago? Vale, no quiero caer en esa tentación. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Hebreos, versículo... ¿Cómo se puede ordenar tan mal los versículos? Hebreos 13, versículo 22. Os ruego, hermanos, fíjate, que soportéis. ¿Os suena esto de soportar? Me suena. Soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Esos 13 capítulos le parecían al autor de Hebreos una palabrita breve. ¿Qué es lo que hay que hacer con la exhortación? Quiero oírtelo esto, porque quiero que te lo grabes a fuego. Soportar. Soportar. Si tú quieres pelear la buena batalla, pelear implica saber dar golpes e implica saber recibir golpes. En la batalla es así. Tú, por más que te prepares, por más que entrenes, una batalla real es una batalla en la que tú das golpes, pero tú recibes golpes. Y los mejores boxeadores de la historia no necesariamente han sido los que golpeaban mejor. Muchas veces han sido los que encajaban mejor los golpes. Y en una carrera de largo recorrido vas a necesitar piel gruesa. No morena, gruesa. No hipersensibilidad, sino capacidad para soportar. Si algo te va a dar la vida, si lo asumes bien, son hombros anchos para aguantar peso, porque las dificultades vienen, las tentaciones vienen, las pruebas vienen. Si te llega exhortación, recuerda esto lo primero: soportar. Soportar. Si os vais con esa única palabra hoy, es maravilloso. Soportar. No hacerte el fuerte. No, sí, yo ya he pensado en esto. No, un momento, espera. Espera que te cuente. Déjame hablar. No justificarte. No dar explicaciones. No hacer ver que no te afecta. Jugamos a eso un montón. Te está ahí afectando y tú no eres sincero. Estás ahí como en una pose religiosa de... Sí, bueno... No. Soportar. Vete al gimnasio y coge un par de pesas que apenas puedas con ella y soporta un minuto. Y luego me vienes y me cuentas cómo están tus brazos. No podrás usarlos en un par de días del dolor que tienes. Soportar. Esto no es para superhéroes. Es para personas que quieren imitar a Jesús. Jesús una noche no podía soportar la presión. Y se tuvo que ir a orar y oraba una vez y otra y le pedía a sus amigos: orad conmigo. Hay veces que la vida cristiana lo que requiere es soportar. Lo último. Esta vez, no sé si he dicho lo último antes, pero esto es lo último de verdad, ¿vale? Esta es mi palabra. Yo sé que sabes lo que te voy a decir, pero quiero recordártelo. No va a venir Dios mismo a exhortarte. Dios hace lo que quiere. Pero la gran mayoría de veces te va a exhortar un ser absolutamente imperfecto que está no muy lejos de ti, del que tú conoces sus imperfecciones. Y eso no le descalifica. Vienen y te exhortan
y tu primer pensamiento pecador es: ¿tú me vas a decir a mí si tú... Risas de pecado. Estoy oyendo risas de pecado. Pero bueno, es bueno, tenemos que reconocer la realidad. El pecado del otro no tiene nada que ver con tu pecado. ¿Entiendes el nada que ver? Ah, como el otro peca, yo también. La pregunta es, ¿quieres realmente andar y agradar a Cristo? ¿De verdad quieres? El hierro con hierro se afila, dice Proverbios. Y te imaginas esos dos cuchillos de un cocinero, ¿no? O esa pieza de hierro con la que afilan un cuchillo, el hierro con hierro se afila. Y el hombre, la mujer, con el rostro de su amigo o con el rostro de su hermano. Es otra persona la que va a friccionar contigo, la que te va a decir, mira, oye, y te va a pulir, te va a ayudar a vivir de acuerdo a cómo gusta a Dios. Si todo lo que estamos diciendo en esta serie no sirve para que en esta iglesia abramos nuestros corazones más del lugar en el que sea que estemos, no hay un juicio de valor. Desde donde estemos, que abramos nuestros corazones, que seamos más genuinos unos con otros y que nos permitamos exhortarnos, que nos soportemos, que nos sometamos unos a otros, que esperemos lo mejor de otros, que soportemos no recibir lo mejor de otros. Si esto nos sirve para que hagamos todo eso, no estamos entendiendo que el propósito último de unos a otros es así todos juntos hacia Él, sin dejarnos a nadie por el camino, unos a otros. Señor Jesús, gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo, que no ha tenido a poco vivir en nosotros. Hubiera sido lo natural que no quisieras vivir en nosotros, Señor, porque no somos dignos, el digno eres tú. Nuestros actos, nuestras obras, nuestra vida no se hacen merecedores de que tú vivas en nosotros, Señor. Pero tú le has dado la vuelta a la realidad y has obrado para nuestra salvación, y hay una cruz a la que podemos mirar y que nos rescata. Gracias por tu vida, Señor. Gracias porque has diseñado la Iglesia, una comunidad en la que somos restaurados día a día y en la que unos y otros participamos de restaurar a los demás. Ayúdanos a vivir conforme a tus Escrituras, a actuar conforme al fruto del Espíritu Santo. Yo no sé cómo crearlo, Señor, pero confío en que tú puedas darme el fruto de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a ser disciplinados y sabios en el acercamiento a las Escrituras, a leerlas, a estudiarlas, porque necesitamos saber lo que tú quieres de nosotros, lo que tú esperas de nosotros. Eres nuestro Padre y nos amas, y porque somos tus hijos nos disciplinas. Y muchas veces utilizas a personas que están a nuestro alrededor para exhortarnos. Gracias por las personas que me exhortan, Señor. Gracias porque no sacan nada de hacerlo más que el beneficio que me aportan a mí. Ayúdame a perdonar o soportar cuando igual la forma no sea la más apropiada. Pero ayúdame a estar atento, Señor, a ti, a lo que tú tienes que decirme. Te lo ruego en tu nombre.